tal? ¿Cómo están? Muy buen día tengan todos ustedes. Bienvenidos a un episodio más de Aula Teachers. Como ustedes saben, yo soy Teacher Alfred y siempre me acompaña Teacher Ale. Hola, hola, amiguita, ¿cómo estás? Hola, desde la distancia, saludos, un abrazote, amigo, pero aquí andamos otra semana más, otro episodio más, y bueno, vamos a estar hablando también el día de hoy de algo que ha generado siempre un montón de polémica. Toda la vida ha estado muy peleado este asunto y vamos a ver qué tal se pone con los puntos que vamos a tocar el día de hoy. Cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar? Así es, porque justo el tema del día de hoy vamos a hablar de los turnos matutinos con los turnos vespertinos. Así que hay bastante chisme al respecto. Sí, aquí va a empezar la desgreñada. Al fin que ya tenemos conocimiento de, así que ahora sí podemos hablar con conocimiento de causa y así iniciamos. Y bueno, pues justo nos hemos estado involucrando ya en estos turnos vespertinos, hemos conocido, hemos descubierto también otros puntos que a lo mejor no conocíamos tanto. Digo, tú, Ale, ya tenías en tu momento trabajando en un turno vespertino. En mi caso, pues yo llegué a cubrir interinatos en turno vespertino, entonces pues sí me conocí un poquito la dinámica, pero no es lo mismo. Que ya ahorita estamos matutino, vespertino y todo, y ya no es como que, ay, nada más son unas cuantas horitas. Pues sí, son unas cuantas horitas, ¿verdad? Pero ya ya estamos de fijo y nos hemos encontrado con una serie de cosas que, bueno, ya las habíamos comentado antes, ya las sabíamos de antes, pero ahorita sí son cosas buenas, son cosas que... Sí, es que van saliendo. sí. Exacto, son cosas que van saliendo que a lo mejor al principio no le prestábamos tanta atención, porque como mencionas, ¿no? A lo mejor las estábamos cubriendo por un cierto tiempo y dices, bueno, tarde o temprano me voy a ir de aquí y pues ya no. Pero ya a estas alturas que ya nosotros somos propietarios de esas horas y ya no hay forma de que digas, ay, pues ya después me voy de aquí, porque nosotros mismos fuimos quienes las decidieron tomar. Nos hemos dado cuenta de por ahí algunas diferencias, yo no diría tanto desventajas, ¿no? Son como diferencias entre un turno y otro, porque al final trabajo es trabajo y agradecidos estamos con tenerlo. Eso sí que quede muy claro, no estamos demeritando a ningún turno, ni estamos poniendo superior a uno que a otro, ni mucho menos, ¿no? Estamos muy agradecidos con nuestro trabajo, pero son puntos que inevitablemente empiezan a permear nuestra dinámica de trabajo, incluso nuestra organización personal, porque chin, ¿ahora qué hago? Es que me toca turno vespertino, es que, ¿no? Y vamos a estar platicando de eso el día de hoy. Así es. Y bueno, sí, a veces estamos de, ay, ¿y ahora qué hago? Pero ¿cuál es el lema? ¿Cuál Estoy es en el la lema, amiguito? trabajación, pero querías más horas, ¿no? Pero querías más horas. Y bueno, justo vamos a empezar con un punto que yo creo que es el primordial, los traslados. Sí, ese es un buen de trabajo. Si tienes horas vespertinas, maestro, y no te tocaron en el mismo espacio en donde trabajas en el turno matutino, el estarte moviendo de una escuela a otra, sobre todo por el tráfico y que ya te quisieron poner las primeras horas, y en tu escuela del turno matutino sales 1:10 y en el de la tarde entras 1:30 y nadie te quiere hacer un cambio por la segunda hora porque yo lo viví. Es un pleito lograr empatar un poquito ese lado, ¿no? Porque todos, y estoy de acuerdo, ¿no? Cada quien ve por sus propios intereses, pero sí, aquí en la jornada de consejo técnico se daban unos agarrones porque nadie quería tener horas muertas, todos querían salir temprano, no, y el tema de los traslados también es un tema económico, ¿no? Para los que manejan, pues gastan en gasolina, para quienes no tienen auto, el transporte, incluso es un riesgo, ¿no? El estarte moviendo de una escuela a otra. Y súmale que a lo mejor trabajas en dos escuelas
¿no? Por ejemplo, tu caso en el matutino que trabajas en 2 escuelas, te tiene que organizar tu horario en las 2 escuelas para que tampoco andes corriendo. Ahora imagínate, si es en la tarde y en 2 o hasta en 3 escuelas, o sea, todo el día nada más andas, como, como decía una lectura, ¿no? Parece nuestro chapulín. Sí, no, es un rollo, es un tema bastante complicado de acomodar, como mencionas, porque sí, o sea, son muchas voluntades que se tienen que sumar para que te quede un horario que te permita estarse adaptando a, sobre todo al tema de los traslados, pero bueno, así ese es el primer punto que nosotros rescatamos. Así es. Y bueno, pues el segundo punto, amiguita, El segundo punto sería la esto está... organización de las escuelas. Esa es otra cosa. ¡Tu cara! No, es que fíjate, hay mucho o sea, mucho se puede hablar de este punto, comenzando desde que no sé por qué yo desconozco la verdad, pero en las escuelas que me ha tocado trabajar en turno vespertino, en muchas de ellas no hay, por ejemplo, personal que limpie las escuelas, ¿no? Y les toca a los niños dar un tiempo al final para limpiar la escuela. Entonces, ese es un tema importante. Además, que en una escuela te piden una cosa, en otra escuela te piden otra, y acá ya te pidieron periódico mural, y en la otra te piden, porque me tocó, tu diagnóstico con, ¿cómo se llama esto? Los errores, ¿cómo lo llama? Frecuencia de Con error. la frecuencia de error. Frecuencia de error. Entonces ya no sabes después en qué momento, en qué escuela te pidieron qué, y andas vuelto loco tratando de organizar tu existencia. Por ahí en algún momento un maestro nos llegó a comentar, ¿no? Que conocía a otro compañero que trabajaba en 2 escuelas y que era tan organizado que en su coche traía una mochila para el turno vespertino y otra mochila con las cosas del turno matutino. Entonces cuando se cambiaba de escuela, cambiaba de mochila literal y ya tenía su vida organizada, ¿no? Pero creo que eso es difícil de lograr, tratar de organizarte en las escuelas. Yo, por ejemplo, como mencionas, ¿no? Que tengo varias, por ahí tengo que estar atendiendo diferentes indicaciones, sí requiere de mucha concentración y estar anotándolo todo, porque ya después no sabes qué te pidieron en qué. Así es. Y súmale, bueno, por ejemplo, a mí, a otra de las cosas que me llama muchísimo la atención en cuanto a la organización, es que casi siempre las escuelas en turno vespertino y sobre todo en las que he estado, el compañerismo no se nota tanto. Yo ahí podría diferir con alguna experiencia que tuve, pero sí depende mucho de los compañeros. Hay veces que ya dicen, ya es el turno vespertino, ya vengo bien cansado, entonces ya no me interesa estar con nadie, hablar con nadie, entonces sí es difícil, la verdad que sí. Sí, y justo de eso, porque, por ejemplo, yo me he dado cuenta que nada más los maestros llegan, dan su clase y se van. Eso es lo que yo he Exactamente. observado más en turno vespertino que en turno matutino. Y en una de las escuelas que yo estuve trabajando, te comento que a la hora de la salida, siempre se tocaba el timbre 2 minutos antes. 2 minutos antes. Porque ahí sí había conserje. Pero se tocaba 2 minutos antes. La escuela en 1 minuto se desalojaba. No había nada de alumnos. ¿Cómo crees? Y exactamente a la hora que era para salir, por eso te digo, en 2 minutos o a veces 3 minutos antes, pero en 1 minuto todos los alumnos salían. En el otro minuto los maestros salían. Era la hora de salida 7:40 y no había nadie en la escuela. Incluso eran 7:40 y ya se estaba cerrando todas las aulas que ya no se iban a ocupar y nada más se quedaban las de los alumnos para terminar de limpiar, porque hasta eso se trataba de dejar limpio, ¿no? O por lo menos acomodado, y ya nada más la conserje o el conserje terminaban de limpiar y cerraban. Wow. Porque ahí está la leyenda de que sí se aparecen algunos seres extraños en esa escuela. ¿Cómo crees? Y eso Wow. todo mundo, hasta los conserjes dicen,
nos prenden y apagan las luces, mueven bancas. Es una cosa increíble, pero pues porque la escuela tiene su historia también al respecto, ¿no? Oye, ¿qué crees? Deberíamos abrir un episodio de las experiencias paranormales que les han pasado maestros en sus escuelas. ¿Cómo ves? Ya para Y estas las que nos fechas han de pasado a nosotros. noviembre. Exacto, ya se viene noviembre, entonces pudiera ser un buen tema el ir Bastante bueno. recuperando anécdotas de compañeros que han tenido por ahí sustos. ¿Cómo la ves? Así que por favor, si quieren que la suya aparezca, déjenlo aquí en los comentarios o escríbanos en nuestras redes sociales. Y bueno, además de la organización, otra de las cosas que yo me he percatado muchísimo y que bueno, a fin de cuentas, pues tiene que ver con esta organización, son los espacios. No sé cómo tú lo has visto, pero siempre es la situación de que, no, estos son los espacios del matutino y cuidadito los del vespertino los utilizan porque no, son un caos. Y los del vespertino es igual, ¿no? No, cuidadito y agarren esto porque esto es del vespertino. Así que esto nada más nos pertenece a nosotros y prohibido que lo agarren los del matutino. Sí, no, yo también lo he vivido en algunas escuelitas. Y qué barbaridad, siempre es un problema, hay que estar, bueno, digo, yo también entiendo, ¿no? Que se tiene que hacer un seguimiento puntual de que ya descompusieron algo, que se rompió esto, que se rompió aquello para que se responsabilice el turno, ¿no? Pero sí es una cosa un poquito fea el hecho de que, por ejemplo, ¿no? Si el turno matutino tiene cañones instalados, no, el vespertino no los puede ocupar, considerando que a lo mejor en el turno vespertino los alumnos tienen a lo mejor menos recurso o el turno, ¿no? No sé por qué los turnos vespertinos cuentan con menos matrícula, entonces no se pueden adquirir muchas cosas y siendo en algunas escuelas el mismo espacio, cancelado el utilizar cosas o materiales o como dices, espacios, ¿no? Del turno contrario. Híjole, eso es un problema que ojalá se logre solucionar porque sí está feo. Y aparte de fue, bueno, a mí me tocó en una escuela que fueron diferencias entre los directores. O ¿Cómo sea, crees? pero son diferencias de tipo ideológicas Uf, y de ideología política. ay, para Entonces, variar. imagínate, nada más por esa situación, la diferencia es abismal, ¿no? Ujú. Y dices, bueno, pero si se trata de apoyar también, ¿por qué no llegar a acuerdos, no? Además es el mismo edificio, es la misma escuela. Como por qué no Claro. utilizar o apoyarse de eso, ¿no? No, aquí nada más es esto. Y justo lo vivo en mi escuela de turno vespertino. ¿Cómo No, crees? el director es muy celoso de sus cosas, de su turno, y agradecidos el turno vespertino deberemos de estar porque nos permiten estar en 3 salones y le dejan un espacio para bodega, dirección y todo lo que se acumule en un rinconcito. Sí, ¿qué crees que en una escuela donde estuve se vivió también algo similar? El turno matutino tenía muchos espacios y el turno vespertino solo tenía los 3 salones, porque era primero, segundo y tercero, nada más. Y no había dirección. Entonces todo el tiempo andábamos como que en el patio, ¿no? Los maestros cuando había hora libre o llegabas antes o lo que quieras y no había un espacio. Tiempo después, por ahí se dio la oportunidad de que el turno matutino generosamente le diera una bodeguita así microscópica al turno vespertino para poder instalar una dirección. Pero sí fue una batalla campal entre directores para que, oye, es que por favor, mira, nosotros no tenemos, no, es que este es espacio del turno matutino y que es del matutino y no soltaban nada. Al final ya tuvo por ahí que entrar supervisión a mediar las cosas y a ponerle eso, estate quieto al director del turno matutino y al final te digo, se logró un espacio pequeño pero funcional para una dirección vespertina. Y creo que algo también importante que por ahí pudiéramos comentar sobre esto es que no sé por qué
en los turnos vespertinos hay muchos espacios en las matrículas, bueno, perdón, en las plantillas de maestros. Faltan muchos, muchos, muchos. Siempre hay horas vacías y tienes que poner de tu tiempo para que esas horas no se queden ahí, porque a veces es que no hay posibilidad para propuesta porque todavía no son fechas, pero por favor, maestro, ayúdenos a cubrir, ¿no? Y son horas que, por ejemplo, a nosotros no nos remuneran y lo hacemos de buena onda y por apoyar a la escuela y por los niños también. Pero sí he notado que en el turno vespertino generalmente hay muchas vacantes. Demasiadas vacantes, ¿no? Y más desde que entró, no es por hablar mal, pero desde que entró Servicio Profesional Docente, como que estos espacios se han quedado todavía más abiertos, más a la deriva, y con menos posibilidad de adquirirlos, ¿no? O de cubrirlos. Pues sí, ojalá que con esto que están haciendo de las horas adicionales y así, se puedan ir cubriendo esos huequitos, porque a veces son 3 horas, 5 horas que por ser tan poquitas nadie quiere cubrir o nadie se anima a cubrir, ¿no? Pero habrá quienes sí, entonces ojalá que las cosas vayan avanzando y se vayan cubriendo esos espacios, porque sí es cansado cubrirlos, por ejemplo nosotros, que ya nos tocó en su momento, y también es oportunidad de trabajo para otros compañeros, sin hablar de que por ahí en supervisiones se manejan otros asuntos que a veces tienen por ahí ocultos, ¿no? En las horas o así, que no se reportan porque sabemos que lo hay, pero sí, ojalá se pueda subsanar ese tema, porque sí está complicado. Sí, y yo creo que lejos de mejorar eso es lo que provoca que a veces los turnos vespertinos se vean con menos calidad, se vean con menos alumnos, porque precisamente influye muchísimo si la plantilla está completa o no. Sí, eso sí. Creo que algo bueno que podemos rescatar también de los turnos vespertinos es que en ocasiones el, el apoyo, la aportación voluntaria que se solicita es menor, ¿no? Creo que eso es algo a favor de los turnos vespertinos. Se trata de apoyar bastante a las familias y a los alumnos que entran a turno vespertino para que precisamente se abran esos turnos, y creo que es algo positivo el tema de las aportaciones voluntarias, pues sí, más bajas, ¿no? Y aparte de más bajas, es como que se da la prioridad, ¿no? Es que es esto, y no se da la oportunidad como que de que se adquieran más cosas, pensando precisamente en esa buena voluntad que los maestros tenemos, que los alumnos también. Siempre yo lo he visto de esa manera, siempre el turno vespertino es muy noble, porque todos van con esa intención de vengo para aprender, pero para aprender para la vida. Y es más marcado ese aprender para la vida. Sí, ¿qué crees? Que parece ser que sí hay como, bueno, hay de todo, ¿no? Pero sí se puede observar también esa buena voluntad, esa, ¿cómo decirlo? Disposición, Disposición para el trabajo. empatía. Sí, y fíjate que, digo, lo que mencionábamos, ¿no? Hay de todo, no vamos a generalizar, pero los turnos matutinos también siempre son como muy, muy ruidosos. Y muy Es más, demandantes. exactamente, es más matrícula de alumnos, y por ahí vemos a los alumnos que a lo mejor tienen muchas posibilidades económicas, es que los papás trabajan aquí, trabajan acá, tienen cargos importantes por aquí, cargos importantes por acá. Entonces, siento que incluso los turnos matutinos pueden llegar a tener más conflictos, ¿no? Que los papás entran como más a transgredir de cierta manera la dinámica de la escuela, pudiera ser. Y en los turnos vespertinos yo no lo he observado tanto, desde mi experiencia, aclaro, yo no he observado tanto a los papás que quieran ahí hacer y deshacer en las escuelas. A lo mejor y los casos que se llegan a dar son por situaciones ya muy particulares y muy familiares, pero no a tal punto de hasta a veces querer enseñarnos, ¿no? Ujú. Sí, sí, sí.
Y bueno, creo que el último punto que rescatamos, y ya lo estamos abordando, es el de la matrícula. En la matrícula de los turnos vespertinos, regularmente los grupos son reducidos, eso es algo también favorable. Y los turnos matutinos, y lo estamos viendo ahorita con todos estos ajustes para las clases presenciales, a veces se tienen que dividir hasta en 3 subgrupos porque son demasiados, demasiados. 3 o a veces 4, ¿no? No sé si te has percatado, o a veces algo que ha pasado que empiezan a llegar más. Sí, es difícil, yo no sé cómo, cómo hacen para encontrar espacios, pero sí hay grupos súper, súper saturados en turnos matutinos. Creo que los más grandes que yo he conocido fueron en mi servicio social. Bueno, en mi servicio social, y yo creo que también ahorita en una escuelita matutina en la que estoy, pero sí, grupos de 50 a 55. No me quiero imaginar Son maestros de poquitos. primarias que sí, y les llegan hasta 65 chamacos. Entonces sí está pesado, la verdad, para un espacio tan reducido. Sí conozco maestros que han tenido más de 60 y, y me sorprende porque imagínate 60 en un saloncito, la banca pegada junto a la otra Sí, y luego con sana distancia. ya sé. No, 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 ahorita está bien difícil y en su momento parecían, ¿cómo lo llamaban? Escuelas lancasterianas, pero ahorita ya con estos ajustes, los grupos quedan más o menos iguales a los turnos vespertinos, ¿no? Con suerte, te llegan 10, 16 alumnos máximo en turno matutino, porque te digo, están divididos hasta 3, 4 grupos, pero ya se nota un poquito más el desahogo, te dan oportunidad de verdad ponerle atención a los alumnos, de De conocerlos, de que respirar. participen y de respirar y que se ventilen esos espacios, porque luego sí era, qué barbaridad. ¿Quién no ha vivido el flamazo en una entrada al salón después de educación física? O después del receso. Sí, no, no, no. Y O- algo diferente en los turnos vespertinos, ¿no? Como son menos, como que el salón se ventila un poquito más rápido y Y no eso sé, ayuda. pero casi siempre en turnos vespertinos toda la ventilación está a lo que da, toda la tarde. Sí, Ese es una ventaja. sí, sí, sí. Fíjate que algo también que se me está viniendo a la mente es que a diferencia del turno matutino, en el turno vespertino corremos más el riesgo, o bueno, no sé si a lo mejor incluso pudiera ser lo mismo, de que los alumnos estén cansados, porque hay muchos que a lo mejor en las mañanas hacen cosas y en la tarde van a la escuela, entonces ya llegan cansados, con hambre, con sueño, entonces sí implica más trabajo del docente el mantener al alumno activo, ¿no? O hay quienes trabajan, ¿no? Entonces eso también implica, no sé, yo siempre me he percatado que siempre el turno vespertino implica una dinámica diferente y algo que a mí me llamaba muchísimo la atención es que había maestros que luego llegaban a su turno vespertino cansados. Maestro, pero es que así como le dedicas toda tu energía al matutino, también le tienes que dedicar energía al vespertino, ¿no? Porque ellos también requieren de ti. Y ahí es en donde yo, por eso, en su momento, cuando cubrí interinato, yo sí me percaté de esa situación, que tenía que dar el extra con ellos, pero el extra para que yo también me sintiera bien, para que ellos se sintieran bien y que por lo menos les gustara o les atrajera un poco la asignatura, ¿no? Porque inglés es de las más complicadas en secundaria y siempre todos, papás, alumnos, quien sea, siempre pone de pretexto, es que inglés, es que no sé qué, es que no me gusta. Pues Sí, aunque no te gusta, vas a tener que estudiar y vas a tener que hacer las cosas porque digo yo, ¿no? Y porque dice el programa de la SEP. sí, 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 o sea, son muchas cosas a considerar. Pero esa dinámica que a veces se llega a dar en turno vespertino es invaluable, es única. Tendrás los casos que de siempre, habrá casos bastante complicados,
¿no? Como todo, pero también siento que como son pocos alumnos, entre todos se vuelve como que esa comunidad más, no sé, más cercana, no sé, Sí, como más. más propia, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que algo que en lo que sí puedo coincidir contigo es en eso. Hay ocasiones en las que también los colectivos docentes de los turnos vespertinos traen muchas propuestas porque se dan cuenta, ¿no? De las necesidades de los alumnos, de lo olvidados que a veces se quedan esos alumnos de turno vespertino, por lo que dices, ¿no? Ay, es que los maestros vienen cansados, es que ya es el desgaste de ya un turno matutino. Entonces, hay muchos maestros que a pesar del trabajo matutino, llegan con una super energía, llegan a proponer y vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello en el turno vespertino. Y creo que hace falta muchos compañeros así, ya los hay, pero hace falta invadir más esos turnos de optimismo, de Contagiar. energía. Sí, sí, sí. Pero bueno, estos son solo algunos de todos los puntos que podemos hablar sobre los turnos vespertinos. Habrá quienes estén a favor, habrá quienes estén un poco en contra de lo que acabamos de compartir, pero aclaramos, esto es desde nuestra perspectiva, desde nuestras propias experiencias, ¿eh? Así que platícanos, déjanos tus comentarios, queremos saber si hay otros puntos que se nos estuvieron pasando, para que entonces sí esto se enriquezca. Y bueno, ya sabes que siempre nos puedes encontrar en nuestras redes sociales como Aula Teachers, en Facebook, Sí, sí, sí. Instagram, Twitter. Por favor, compartan estos videos con más maestros del nivel que sea y de la asignatura que sea. Ayúdenos a seguir creciendo en esta gran comunidad y ojalá que nos acompañen otra semana más en otro episodio que también por ahí les vamos a estar preparando cosas muy padres para esta siguiente temporada, esta temporada 2 que ya estamos grabando. Entonces, no se les olvide estar bien pendientes de los días que subamos video. Así es, y pues amiguita, muchísimas gracias por acompañarme como cada episodio. De verdad te agradezco muchísimo que estemos al pie del cañón aquí y sobre todo compartiendo nuestras experiencias con todos ustedes. Al contrario, ya sabes que siempre es un gusto. Ojalá que estos videos les estén siendo de mucho apoyo y como menciona Alfred, déjenos más ideas que más les gustaría ver en el canal y no se olviden de seguirnos en redes sociales. Amiguito, cuídate mucho, nos estamos viendo en un siguiente episodio. Sí, por favor, compartan. Muchísimas gracias, cuídense mucho, les mandamos abrazos a la distancia, bye bye. Nos vemos, cuídense mucho todos, keep calm and teach on.